Ya a nivel más clínico, pues cómo se manifiesta, cómo se ve. Y dentro de la clasificación y diagnóstico, pues toda la evolución de los criterios, todo lo que va pasando pues a lo largo de los años. Y pues para ya terminar un poco con lo que es el manejo y la resolución del caso clínico. Bueno, entonces bueno, para iniciar así muy rápidamente con el caso clínico, tenemos un paciente masculino de 28 años de edad que ingresa al servicio de urgencias por un trauma en calidad de conductor de motocicleta, con caída de la misma sobre el tobillo izquierdo. ¿Listo? A la consulta inicial pues se descarta algún tipo de compromiso de tejido óseo y pues se le ingresa únicamente con manejo ambulatorio para el dolor. ¿Listo? El paciente reconsulta 5 días después del evento por edema unilateral en miembro inferior izquierdo con dolor y extensión hacia la región de la pierna. Se le realizó un Doppler de miembros inferiores donde se documenta una trombosis venosa profunda, para la cual se indicó un manejo ambulatorio con apixaban y pues se le dio ingreso. Sin embargo, el paciente vuelve a consultar a la institución tras 7 días por persistencia de los síntomas y extensión del edema, ya no tanto hasta la pierna, sino únicamente hasta el muslo izquierdo. Entonces, compromiso de toda la extremidad. A los antecedentes del paciente, el paciente no tiene ningún antecedente de relevancia, ni patológico, familiar, farmacológico, nada de eso. A la revisión de los signos vitales, estos se encuentran dentro de metas y pues los resultados de los paraclínicos que se han solicitado están aquí como aparece. Entonces, pues el Doppler de miembros inferiores con la evidencia del trombo que ya hemos dicho. Se le solicitó también un dímero del cual está pues positivo en este caso. Tiene un hemograma que pues no tiene alteraciones y los tiempos de coagulación se encuentran todos dentro de rangos normales a excepción del PTT, el cual se encuentra muy elevado. Bueno, pero entonces vamos a introducir un poquito más el tema. Entonces, ¿qué podemos definir nosotros como un síndrome antifosfolípidos? El síndrome antifosfolípidos se puede clasificar como una enfermedad autoinmune sistémica definida por la presencia persistente de anticuerpos antifosfolípidos junto con manifestaciones clínicas, dentro de las cuales las principales que vamos a ver en nuestra práctica clínica son pues la trombosis arterial, venosa o de pequeños vasos, al igual que pues un gran componente que es la alta morbilidad obstétrica. ¿Listo? Un poquito de la fisiopatología, entonces, como ya hemos dicho, se produce una producción de anticuerpos que atacan proteínas unidas a los fosfolípidos de las membranas celulares. Digamos que esos los vamos a clasificar como anticuerpos antifosfolípidos y están formados por tres grupitos diferentes. Entonces, lo que son principalmente los anticuerpos anti-beta 2 glicoproteína 1, los anticuerpos anticardiolipina y el anticoagulante lúpico. ¿Listo? Bueno, un poquito de la epidemiología. Digamos que es una enfermedad pues poco frecuente, sin embargo es muy relevante dentro de la práctica clínica y pues es de muy difícil documentación. Ya vamos a ver un poco más después en la parte de los criterios y la clasificación, pero pues por todos estos cambios que han habido a lo largo de los años y pues de todas las definiciones que se han movido, es un poco difícil monitorearla. Sin embargo, se estima que tiene una incidencia de alrededor de 1 a 2 casos por cada 100.000 habitantes y una prevalencia de entre 40 a 50 casos por cada 100.000 habitantes. Y ya con respecto un poco a lo que es la mortalidad, podemos ver que los pacientes con SAF tienen una mortalidad entre el 50 y el 80% mayor a la población general. Sin embargo, tienen una tasa de supervivencia a 10 años de alrededor del 80%, lo cual es pues bastante favorable. Bueno, listo. Ahora sí, para ahondar un poco más en lo que es la fisiopatología del SAF. El SAF se podría decir que tiene diferentes fases y diferentes componentes. Con respecto a las fases de la enfermedad, digamos que esto se comparte un poco con las enfermedades reumatológicas, pero pues se puede ver lo que es el primer hit, el cual se caracteriza por una pérdida de la autotolerancia del sistema inmune, lo cual produce la formación de estos propios anticuerpos por parte de los linfocitos, lo cual nos genera ya de por sí un estado protrombótico, ¿cierto? Ya de por sí esa sería como la enfermedad de base. Sin embargo, ya cuando presentamos lo que es el segundo hit, o sea, como un efecto, como un trigger, que ya pues una lesión vascular o algún otro tipo de lesión, puede ser el desencadenante de la trombosis y pues producir todas las complicaciones que vamos a ver más adelante. ¿Listo? Pero bueno, esa formación de los trombos, esas alteraciones hematológicas, se pueden ver principalmente en lo que es la activación celular y la interacción con la hemostasia. ¿Cierto? A nivel celular, pues obviamente va a haber estimulación de células endoteliales, de leucocitos, de plaquetas, lo cual va a producir una liberación de factor tisular y pues aumento de esas citoquinas proinflamatorias. ¿Listo? Y adicionalmente con respecto a la hemostasia, tenemos que esto lo que hacen es que inhiben
anticoagulantes naturales, ¿cierto? También ayudan a la activación del plasminógeno y también favorecen esa conversión del factor 11 al factor 11A en la cascada de la coagulación, pues adelantando un poco ese proceso y favoreciendo mucho más los trombos. Bueno, y bueno, como hemos mencionado, pues no solo es la parte trombótica, sino que también tenemos el componente obstétrico. Y dentro del componente obstétrico podemos ver que sus afectaciones se producen por dos mecanismos principalmente, lo que es la disfunción del trofoblasto y la activación del complemento. A nivel del trofoblasto, pues durante el embarazo, este va a producir constantemente beta 2 glicoproteínas 1, ¿listo? Lo cual, pues como ya hemos mencionado un poco más, es el target y es muy relevante pues, para la unión de estos antifosfolípidos y pues va a interferir con tanto la proliferación como la implantación y la angiogénesis del trofoblasto, ¿cierto? Lo cual pues puede llegar incluso a alterar esa remodelación de las arterias espirales que se producen durante el embarazo, lo cual reduce el flujo placentario y nos puede llevar a esas complicaciones o pérdidas durante el embarazo. Y por otro costado tenemos lo que es la activación del complemento. Durante el embarazo, estos mismos anticuerpos se van a ir acumulando sobre la placenta y va a ir produciendo una inflamación crónica, ¿cierto? Esta inflamación crónica de la placenta nos puede llevar a complicaciones como una restricción, eso es, pues, del crecimiento intrauterino, una preeclampsia, partos prematuros y pues en este caso no únicamente pérdidas tempranas, como vimos antes, sino también tardías. Listo. Bueno, ahora hablando un poco más de las manifestaciones clínicas del síndrome antifosfolípido que podemos ver. Podemos ver que principalmente lo que predomina en este es pues, la parte trombótica, ¿cierto? Entonces podemos presentar trombosis vasculares, lo que ya hemos dicho, a nivel venoso, a nivel arterial o pues a nivel microvascular. También podemos presentar pues secundario y todo eso, lo que son ACVs y o pues AITs. También secundario a esos trombos podemos presentar un tromboembolismo pulmonar y pues otro tipo de lesiones, lo que puede ser lesión a cualquier otro tipo de tejido o de órgano dentro del cuerpo. Por ejemplo, no sé, si hay un infarto, pues por ejemplo retiniano, se nos puede producir lo que es una amaurosis fugaz. También si tenemos compromiso a nivel suprarrenal, pues nos puede dar una insuficiencia adrenal. O a nivel mesentérico, puede haber pues infartos mesentéricos. Entonces, pues es una enfermedad que nos compromete más la parte trombótica, pero pues esta como puede estar diseminada por todo el cuerpo, hay que estar muy alerta a este tipo de hallazgos. ¿Listo? Dentro de ya eventos puramente neurológicos, digamos que podemos encontrar lo que es el déficit cognitivo, la cefalea, la migraña y la mielopatía. Estas pues no son estrictamente eh, pues vasculares, sin embargo pues se producen secundario a todo esto. Bueno, a nivel cardíaco, lo que principalmente vamos a ver que se manifieste, que pues incluso también está en los criterios, son las afecciones valvulares, ¿cierto? Lo que son los engrosamientos, lo que son las vegetaciones, y pues también puede haber una miocarditis asociada pues a todo el caso, pues por todo el compromiso inflamatorio que se va a estar produciendo. Ujú. Listo. Dentro de la parte hematológica, pues es muy importante, a pesar de que sea muy breve, podemos ver que se presenta la trombocitopenia, la anemia hemolítica y la leucopenia. ¿Listo? Estos son criterios, digamos, que nos pueden dar también una aproximación, pues, de entrada, ya que son un poco más fáciles de documentar, pues, a través de un hemograma y a través de otras pruebas. Entonces, pues, es muy relevante tenerlo ahí. ¿Listo? Y con respecto a los síntomas cutáneos, se puede decir que, pues, son de la manifestación más extensa también, porque, pues, es de cierta forma la forma en la que podemos ver ese daño microvascular a nivel de la piel. ¿Cierto? Entonces podemos tener manifestaciones como el lívido reticularis y el lívido racemosa. También podemos presentar pues hemorragias en astilla, necrosis cutánea y o pues gangrena digital, en algunos casos más extensos. Y pues por último, también como mencionamos un poquito antes, el compromiso obstétrico. Entonces las pérdidas tanto tempranas como tardías, lo que son los pues, trastornos hipertensivos del embarazo, que es la preeclampsia, lo que es un síndrome de HELP, o pues una insuficiencia placentaria pues severa o no. ¿Listo? Entonces, bueno, ya habiendo visto un poco más lo que son todas las manifestaciones del SAF, aquí pues te he encontrado una tabla que pues nos lo
resume un poco por frecuencia y pues por el órgano que afecta. Listo. El doctor está levantando la mano. Adelante. ¿Cómo están? Buenas noches. Qué pena interrumpirte, Dani. Simplemente quería acerca en cuanto a una cosa importante que acaba de mencionar Daniel, brevemente, y es que es importante que tengan eso en cuenta. La entidad es una entidad sistémica, ¿sí? Uno usualmente puede tener como en mente que el SAF se limita solamente al cuadro trombótico y como muy bien nos explicó Daniel, eh, si es algo clave que se lleven de esta charla es que es una entidad sistémica en la cual vamos a tener un compromiso que puede ser multiorgánico y que no solamente se deriva de los eventos trombóticos. Entonces, lo que nos estaba contando Dani ahorita, pues dependiendo de dónde se forme el trombo, va a poder haber clínica asociada, ¿cierto? Si es a nivel, no sé, una arteria epicárdica, pues un infarto de buen miocardio, una pero hay algunas manifestaciones que son fenómenos propiamente relacionados con el cuadro autoinmune, la formación de autoanticuerpos y el mimetismo molecular, como es el caso de las valvulopatías, ¿sí? Similar a lo que tenemos en otras entidades, por ejemplo, con la fibra reumática y eso, está el deterioro del aparato valvular en este caso, usualmente aórtico y demás. Pero bueno, simplemente era como para hacer la cuña de, continuando con lo que estaba diciendo Dani, tengan en cuenta esto es sistémico, no todos los síntomas son por trombos y pues lo que sí sucede en muchos casos, y lo revisamos con Daniel, es que cuando la literatura a uno le presenta las manifestaciones, le está hablando de complicaciones dependiendo del sitio del trombo, ¿sí? Si es un infarto, si es un Budd-Chiari, si es una cosa diferente, un TEP, una hipertensión del grupo 4, dependerá de dónde se forme el trombo, pero aparte de los trombos hay otras manifestaciones y es importante que se lleven ese dato. Continúa, qué pena continuar. No, perfecto, me parece que es muy bueno para reunir eso, todo eso que hemos dicho. Entonces, todo esto, pero siempre hay que tener en cuenta eso, el componente sistémico, y que esto se puede presentar en cualquier parte, pues por la propia distribución de los anticuerpos. ¿Listo? Y bueno, ya teniendo un poco más en cuenta esas manifestaciones, esa presentación clínica típica, un poco pues atípica, como podemos ver acá, pues podemos ver qué es lo siguiente que pasa con el caso clínico. ¿Listo? Entonces ya tenemos ese paciente. El paciente vuelve a presentar otro evento trombótico después de esa reconsulta. El paciente está manejando, está siendo manejado con anticoagulantes orales, en este caso pues apixaban. Se le vuelven a confirmar esas trombosis y se documenta que ya hay una extensión, pero a vasos profundos proximales. ¿Listo? Pues lo único que llamó la atención un poco en esa consulta inicial fueron pues los tiempos de coagulación, entonces se vuelven a solicitar, en los cuales también se mantiene prolongado ese PTT, pues con un test de Rosner positivo, pues para presencia de inhibidor. Entonces, por lo cual, por todo esto se tiene que mirar qué otro tipo de fenómenos pueden estar causando esta trombosis, ¿cierto? Ya que pues no tiene de pronto algún factor que nos pueda hacer pensar en una trombosis provocada, pues digamos que lo siguiente sería considerar pues algún tipo de trombofilia. ¿Listo? Entonces se considera solicitar estudios complementarios. No sé de pronto si se les ocurre eso, qué podemos solicitar, qué se puede mirar. Adelante, Doc. Sí, no, simplemente quería hacer como la cuña de eso que acabas de decir, Dani. Una cosa que se nos presentó al inicio es, en el caso, para contarles, este caso es de la vida real. Ese fue un paciente que tuve yo en el servicio de urgencias en mi rotación de urgencias en la clínica de la Sabana. ¿Sí? O sea, es un paciente real y los exámenes que van a ver y todos son reales, los valores algunos pues no son copiados y pegados de la historia clínica, pero en términos generales es un cuadro real. Yo quisiera, lo que acaba de decir Dani, que pues, si alguien, no sé cómo es la dinámica, muchas gracias por invitarme, pero si alguien de los que está aquí acompañándonos, les pediría que nos ayuden participando y nos comenten ustedes qué opinan del cuadro hasta ahora. Dijimos que pues, al parecer tenía una trombosis provocada, llega y tiene una extensión de la lesión, primero estaba en la pierna, ahora vuelve, a pesar de estar con un anticoagulante, llega con una lesión que se va hasta el muslo. Ujú. ¿Ustedes qué le pedirían de exámenes de diagnósticos o qué se les ocurre en este punto? Quisiera que alguien de los que nos está acompañando pronto si puede participar, se lo agradecería.
Sí, igual no hay respuestas incorrectas, digamos que todo es Sí, el simplemente es abordaje como del caso. decir un dímero de un hemograma, yo que sé, cualquier cosa es válida, simplemente es como para saber un poco cómo están en ese tema de, o qué opinan, ¿sí? Como para que sea un poco más de utilidad la actividad. Bueno, si no quieren, tranquilos, no pasa nada, pero sí, bueno, Ah, bueno, ahí levantaron la mano. Valeria. Ahí, Valeria. Bueno, hola a todos, buenas noches. No sé si me alcanzo a escuchar esto, que ahorita me estaba Sí, fallando el tranquila, micrófono. perfecta. Ahí se escucha, no hay problema. Bueno, pues además de lo obvio que ya lo dijeron, que es como un hemograma y eso, pues no sé, obviamente pues debo admitirlo, mi conocimiento acerca del SAF es un poco limitado, a pesar de que sé que es un tema que debería conocer. No, no, Pero tengo entendido que se tienen que pedir unos anticuerpos, no recuerdo cuáles son los anticuerpos que se deben pedir para confirmar SAF, pero pues ok. los buscaría y pediría anticuerpos, creo que son los anticardiolipina, pero no estoy segura. Ujú, listo. Sí. Entonces, como mensaje importante en este punto, y tal vez la reflexión acá es, fíjense lo que se hizo en el primer punto, ¿no? Es una cosa que creo que ustedes verán y no es algo tan complejo. Llega el señor, ¿cierto? Tiene un factor, tiene una clínica que sugiere una trombosis venosa profunda, tiene una asimetría en su extremidad inferior, ¿verdad? No tiene otras cosas. Y cuando uno va a hablar con el hombre joven, sin mayor factor de riesgo, tiene lo que nosotros llamamos un cuadro para pensar en un cuadro provocado, ¿cierto? El hombre se le Ujú. cayó una moto encima, tuvo un trauma, ¿cierto? Y es lo que uno ve en los pacientes cuando tienen TEP, TBP o TEP, ¿cierto? Uno le pregunta, venga, le hicieron cirugías, ha estado quieto, está en cama, ¿cierto? Que son las cosas que ustedes llenan cuando miran los scores de riesgo y demás, el Wells, todas estas cosas. Entonces, fíjense que él lo tenía. ¿Qué es lo que le hace a uno, o los debería a ustedes invitar a pensar, uff, aquí pasó algo raro? Es, este hombre ya tenía un anticoagulante. Entonces, ustedes Ujú. lo diagnosticaron, lo trataron, le pusieron una Pixaban. Y a pesar de que tiene la Pixaban, no solamente no se mejora, que bueno, sino que llega con una extensión del cuadro. Y usted puede decirme, bueno, puede ser una infección, no sé qué más puede hacer, pídame una imagen. Le hicimos esa imagen y no, mire, es un trombo que no tenía antes y ahora están los vasos proximales. O sea que este hombre, a pesar del anticoagulante, está sin trombos. ¿Qué estará pasando? Entonces ahí es donde hay que buscar alguna causa diferente y es donde vale la pena estudiar las trombofilias, ¿listo? Ustedes van a leer más adelante en la vida seguramente las trombofilias, uno habla de cualquier escenario que sea procoagulante, algunas entidades que son sistémicas, transitorias, que son secundarias, por ejemplo, los cuadros de cáncer, ¿cierto? Algunos estados de hipercoagulabilidad transitoria, como pueden ser parcialmente el CID y ese tipo de situaciones, pero nunca se les olvide dentro de estas posibilidades el SAF, sobre todo con una característica muy importante. Si bien uno puede tener mutaciones genéticas, puede tener alteraciones como el déficit de proteína C, el déficit de proteína S, mutación de la antitrombina 3, ¿cierto? Todas esas se estudian o se estudiaban de forma rutinaria, todas esas se tratan igual, ¿sí? O sea, el que tiene déficit de proteína C y S se le pone a Pixaban crónicamente y se acabó. O sea, anticoagulante cualquiera, usualmente un DOAC por el perfil de seguridad y se acabó. Pero el que puede tener una conducta diferente es el síndrome antifosfolípido. Y es porque estos pacientes responden particularmente a los cumarínicos o a las heparinas, ¿sí? Ujú. Entonces, los de acción directa no nos van a funcionar. ¿Listo? Simplemente quería hacer esa cuña, no te interrumpo más, perdóname Dani, y continúa. Cuéntanos entonces qué hicimos. Ujú. Sí, no, perfecto. Me pareció excelente como todo el abordaje que se hizo del caso. Y sí, efectivamente, digamos, pues si escuchamos, por ejemplo, lo que sugirieron, entonces sospechar una posible trombofilia, pues se le puede no mandar específicamente de una vez un perfil para SAF, porque digamos que nuestra primera reacción no va a decir, uy, este señor tiene un SAF, tras del hecho, pues es un hombre, tiene 28 años, no tiene nada así como extraño. Entonces, pues mandarle un perfil pues, de anticuerpos muy extenso. Sin embargo, pues de los que destacan podemos encontrar este de acá. ¿Listo? Entonces, al ya obtener los resultados del perfil de anticuerpos, podemos ver que el paciente tiene un anticoagulante lúpico positivo, ¿cierto? Que es uno de los que hemos mencionado, tiene anticuerpos anticardiolipina en IgM e IgG positivo y también tiene anticuerpos anti-beta 2 glicoproteína 1 en rangos positivos. Mm, Perdón. ¿Listo?
Entonces ahora también pues nos surge un poco esa pregunta. Uno dice, bueno, te llega este paciente, te llega con este caso, ¿qué se hace? ¿Es un SAF? ¿No es un SAF? ¿Puede ser un SAF? ¿Qué es un SAF? ¿Sí? Entonces mirar bien cómo podemos clasificar a este paciente, cómo podemos diagnosticarlo, qué se trata. Entonces para eso es que vamos a pasar un poco a la parte de la clasificación. Y bueno, como mencionaba un poco en la parte de epidemiología, digamos que la clasificación del SAF es muy complicada y pues hasta hace verdaderamente muy reciente se ha empezado a clasificar de una forma como organizada, ¿cierto? Una forma de estandarizar a los pacientes, de incluirlos en estudios, de excluirlos, de tratarlos, bueno, etc. Digamos que el primer acercamiento que hubo fue con los criterios de Sapporo. Esto sobre el año de 1999, fue una cumbre pues en Japón y se decidió pues un poco arbitrariamente, un poco por experiencia clínica, digamos que mitad y mitad, que los pacientes deberían pues para ser clasificados como SAF requerir al menos un criterio clínico y un criterio de laboratorio. ¿Listo? Entonces, dentro de los criterios clínicos que vamos a presentar, entonces que el paciente haya sufrido una o más trombosis vasculares confirmadas por imagen, ¿cierto? No vale únicamente la sospecha, pues sí, tenía que ir acompañado de pues lo que es un Doppler y demás. ¿Listo? También que la paciente haya tenido una o más pérdidas fetales inexplicables antes de la semana 10. ¿Listo? Y pues por otro lado también que que el paciente haya tenido uno o más partos prematuros, o sea, antes de la semana 34. ¿Listo? Con que cumpla uno de esos se diría que cumple con criterios clínicos para SAF. ¿Claro? Y ahora pasando un poco a la parte de laboratorio. En la parte de laboratorio únicamente se toman en cuenta la presencia de anticuerpos anticardiolipina en IgG o IgM en niveles medio-alto, digamos que no habían esclarecido muy bien qué era un nivel medio-alto, digamos que eso también era muy dependiente del criterio del reumatólogo, del médico general, y esto tenía que ver, tiene que verse elevado en dos ocasiones separadas por lo menos 6 semanas, mínimo. Y también la presencia de pues, un anticoagulante lúpico positivo en, igualmente, dos ocasiones separadas por 6 o más semanas. ¿Listo? Se diría que cada paciente que cumpla con uno y uno estaba siendo clasificado y tratado como un SAF, ¿cierto? Sin embargo, sobre el año 2006, si no me equivoco, se hizo otra revisión de los criterios de Sapporo, esta vez en Sydney, y se ajustaron unos cuantos valores. Igual se intentó hacer menos arbitrario, pues añadiendo un poco la parte de los valores y demás. Sin embargo, pues algunas cosas como las fechas y todo, pues siguió siendo un poco más estricto y más a criterio de pues, los expertos. Bueno, listo. Entonces, con respecto a los criterios clínicos, digamos que no hubo modificaciones, lo único que se cambió fue que se añadieron los valores de IgG y IgM de los anticuerpos y adicionalmente a tener los anticuerpos anticardiolipina y el anticoagulante lúpico, se sumó pues la consideración de los anticuerpos anti-beta 2 glicoproteína. ¿Listo? Entonces, con que principalmente los anticardiolipina y los anti-beta 2 glicoproteína 1 tuvieran una carga de IgG o IgM mayor a 40 o mayor al percentil 99 en dos ocasiones separadas por 12 semanas, se considera que cumple uno de los criterios. Y pues el anticoagulante lúpico permanece igual. ¿Listo? Sin embargo, pues esto sigue estando un poco, pues como muy arbitrario, sigue estando muy abierto. Hay muchos pacientes que cumplen criterios pero no tienen. Hay pacientes que tienen y no cumplen criterios. Entonces, pues surgió la necesidad de crear una nueva clasificación, de buscar una nueva forma de clasificar a los pacientes con SAF. Entonces, por eso mismo surgió pues la reunión entre pues el American College of Rheumatology y la Asociación Europea de Reumatología. Digamos que ellos dos hicieron también una cumbre en 2023 para, dentro de muchas otras cosas, intentar definir bien, pues por una vez que se podía clasificar como SAF y que a qué requerirle más estudios a profundidad para ver si sí es un SAF o no. ¿Listo? Entonces, principalmente definieron lo que son unos criterios de entrada. Entonces, los criterios de entrada hacen referencia a que todo paciente que tenga un criterio clínico y una prueba positiva para anticuerpos podría ingresar a ser clasificado como SAF. Evidentemente, si el paciente no cumple con ni una ni la otra, pues no se podría iniciar a catalogar con SAF porque pues no tendría mucho sentido. ¿Listo? Y bueno, ya viendo un poco lo que son los dominios clínicos, tenemos 6 componentes y 2 de laboratorio. Bueno, dentro de los dominios clínicos, el uno y 2 hacen referencia a esas manifestaciones principales de lo que es el síndrome antifosfolípido, las trombosis venosas y arteriales.
Con respecto a las trombosis venosas, si vemos que el paciente nos presenta una trombosis, sin embargo, tiene un perfil de riesgo alto para que la genere, entiéndase como, no sé, un paciente con obesidad, un paciente que fume, un paciente con inmovilizaciones prolongadas, un paciente con algún tipo de cáncer, pues obviamente nos va a hacer trombos mucho más fácil y pues nos va a puntuar un poco menos, a diferencia de un paciente que no tenga ningún tipo de riesgo para presentar eventos trombóticos y que lo presente. Entonces eso ya debería prender un poquito las alarmas y pues llevarnos al estudio de ese paciente. Igualmente, por la parte arterial, entonces también se toman las mismas consideraciones si tiene un perfil de riesgo alto o bajo, pues en este caso siendo eso, como enfermedad coronaria, hipertensión, diabetes, igualmente sedentarismo, obesidad, tabaquismo, todos esos se consideran factores de riesgo, entonces pues nos llevarían a alejar un poco más esa sospecha. ¿Listo? Ahora, con el componente microvascular, digamos que eso hace referencia un poco más a lo que es el lívido reticularis y el lívido racemoso, que son esos cambios en la piel, que son una especie de anillos que se forman pues por alteraciones en la microvasculatura de la piel. Si únicamente se presenta la sospecha clínica en el paciente, vamos a documentar pues 2 puntos, y si ya se llega a confirmar por, no sé, por una biopsia, por una capilaroscopia, por algún otro tipo de imagen, nos va a puntuar 4 puntos. ¿Listo? El componente obstétrico, que es un poco el más largo, sin embargo, pues es de los más importantes también por ese tipo de pacientes. Se tiene que considerar si la paciente ha tenido más de 3 pérdidas consecutivas en menos de 10 semanas o que haya tenido una sola muerte fetal en menos de 16 semanas, nos va a puntuar y va a catalogar como un solo punto. ¿Listo? Si la paciente ha presentado una muerte fetal entre la semana 16 y la semana 34, que no haya sido por preeclampsia o insuficiencia placentaria severa, también nos va a puntuar. Y ya después, con respecto a estas dos complicaciones, si la paciente nos llega a presentar una preeclampsia severa o una insuficiencia placentaria severa, nos puede llegar a puntuar como 3. Pero si la paciente llega a presentar ambas, pues obviamente nos va a puntuar más. ¿Listo? Entonces esa distinción si presenta una o la otra o si presenta las dos. ¿Listo? Ya con el componente valvular, con la parte número 5, si se llega a documentar algún tipo de engrosamiento, afectamiento de las válvulas, pues esto nos va a puntuar como 2 puntos, pero si ya es un nivel un poco más extenso, un poco más avanzado, lo que corresponde a vegetaciones, pues ya va a puntuar mucho más. Y a nivel hematológico, como ya hemos mencionado un poco más, digamos que es un poco la entrada también a estas sospechas. El criterio que pues alcanzó a entrar dentro de este dominio fue la trombocitopenia, ya que es muy frecuente en esos pacientes y es vital pues tenerla documentada, ya que pues nos da un puntaje bastante alto. ¿Listo? Eso con respecto a los dominios clínicos. Ahora pasando un poco a lo que son los dominios de laboratorio, se tiene en cuenta lo que es el anticoagulante lúpico y los anticuerpos antifosfolípidos. Ahí hacen esa distinción. Entonces, con respecto al anticoagulante lúpico, si este se encuentra documentado positivo una sola vez en la vida del paciente por X o Y razón, digamos que puede puntuar, ¿cierto? Sin embargo, si está persistentemente elevado, se va a considerar que tiene pues mucho más riesgo de tener algún tipo de trombofilia, de enfermedad autoinmune y pues nos va a elevar muchísimo más el puntaje. ¿Listo? Y con respecto a los anticuerpos antifosfolípidos se toma en cuenta tanto los anticuerpos anticardiolipinas y anti-beta-glicoproteína 2, beta-2-glicoproteína. Entonces, si el paciente únicamente tiene presencia de IgM, para cualquiera de las dos nos va a dar 1 punto, ¿cierto? Ya si se encuentran rangos moderados, que fue lo que se definió, que son entre 40 y 80 unidades mililitro, en cualquiera de los dos nos va a dar 4 puntos. Si lo tenemos en valores elevados, que sería pues en este caso por encima de 80 en anticardiolipinas o antibetados glicoproteínas, nos va a dar 5 puntos. Y similar un poco al componente obstétrico, si se encuentran elevados, se encuentran títulos elevados de ambos, tanto anticardiolipinas como antibetados, nos va a dar 7 puntos. Entonces, bueno, ya teniendo todo esto, ya haciendo los puntos, es importante aclarar que obviamente dentro de cada dominio siempre va a puntuar la categoría más alta, ¿sí? Digamos que si un paciente, por ejemplo, tuvo un engrosamiento valvular y después de un tiempo volvió a presentar una vegetación, no es que nos dé 2 puntos más 4 puntos igual 6, no. Vamos a quedar únicamente con, pues, la vegetación, que es lo que nos da 4 puntos. Y también dentro del criterio clínico se debe intentar excluir algún otro tipo de razón o de causa, pues igualmente probable al SAF, para
que esto entre dentro de los dominios. Entonces, volviendo un poco más a la parte valvular, lo mismo, si un paciente entra y tiene una endocarditis infecciosa y tiene vegetaciones, pues no vamos a creer realmente que esas vegetaciones sean más por el SAF, sino pues por la otra condición. Entonces, en este caso, pues no nos sumaría tanto. ¿Listo? Y bueno, ya ahora sí con todo esto, ¿qué clasificamos como un SAF en un paciente? Se podría considerar que cumple criterios. Todo paciente que cumpla con criterios de inclusión, principalmente, que puntúe 3 o más en los dominios clínicos y 3 o más en dominios de laboratorio. ¿Listo? Eso es esta clasificación para nosotros considerar y manejar el paciente, como redireccionarlo para que se pueda realizar un diagnóstico, ¿sí? Digamos que en el escenario de las enfermedades reumatológicas, su diagnóstico siempre se realiza por el especialista. Esto pues, ya que cada especialista tiene pues diferentes criterios clínicos, experticia, cierta especialización y pues muchas otras consideraciones. Bueno, listo. Entonces, bueno, ya definimos qué es un Pero SAF, por qué un pasa segundito, y qué tiene. que un Adelante. segundito, si me regresaste a la diapositiva anterior, un segundo. Aquí Listo. Dani acaba de hacer un muy buen trabajo, muchas gracias en este punto, resumiéndonos toda la historia de los criterios. Yo como complementario simplemente quiero añadir algo que no es fácil a veces de entender de las enfermedades reumatológicas, que es lo que acaba de decir Daniel, y es que una cosa son estas herramientas que nosotros tenemos, que cuando ustedes las lean siempre van a ver que dicen criterios clasificatorios, ¿listo? Ujú, No diagnósticos, y eso es muy importante. Uno ujú. le cuesta, o sea, como pues a título personal, sé que puede ser confuso que uno le digan, pero expresa un segundito, como así que clasificatorios y no diagnósticos. Y es que no es lo mismo en el sentido en que los criterios se desarrollaron fue para unificar las patologías. Si se dan cuenta, muchas de estas cosas parten de los expertos. La idea de traer estos criterios después la parte de las manifestaciones clínicas es para que se dieran cuenta también que no todo lo que puede dar el SAP está aquí, ¿sí? El SAP es una enfermedad que puede dar otras manifestaciones y no necesariamente está dentro de los criterios para que uno lo considere. El ejemplo que yo le ponía a Daniel y pues que yo mismo me puse como para tratar de entenderlo y ojalá le sirva, es como cuando uno lee los criterios de selección de un paciente para un estudio clínico, ¿sí? Yo tengo un paciente o un estudio clínico que voy a hacer de falla cardíaca y busco que mis pacienticos sean señoras y no señores, solamente mujeres, que sean mujeres de 50 a 80 años y que tengan una clase funcional de NIHA 3 y 4. No quiero clases funcionales por debajo. Eso va a sacar otros pacientes que igual tienen falla cardíaca, ¿cierto? Pero Ujú. estos son los que yo seleccioné, ¿listo? Los que yo homogeneicé. Estos criterios clasificatorios, en realidad, en un principio se desarrollaron por parte de ACR de Euler para homogeneizar estudios de diagnóstico, de manejo y de tratamiento, perdón, no de diagnóstico. No diagnóstico. Ujú. Entonces, por eso es que cuando termine de leerse todo ese tablazo del artículo 2023, hay un párrafo que le dice, bueno, igual recuerde que lo que importa es lo que diga en la experticia del médico, y eso es clave. Entonces, hay Ujú. pacientes, yo lo contaba también a Daniel, y hay mucha, no entramos en la discusión ahorita porque creo que no era el objetivo de la charla, pero para que lo sepan, esos criterios de 2023, por grandes sociedades académicas, se han venido revaluando en estos 2 años porque dicen, oiga, espérese un momento, hay pacientes que según las definiciones previas de 2006 tenían SAF, ¿sí? Pero que si le aplico el esquema que usted me propone ahorita, resulta que ya no tendrían SAF, ¿sí? Ujú. Entonces, ¿tienen o no tienen? ¿Sí? Y ellos mismos lo siguen manejando como SAF porque resulta que la señora, aunque no los tenga por los criterios actuales, por ejemplo, igual si tuvo 3 abortos y 2 TEPS. Entonces hay que tratarla con el anticoagulante y asumir que es un SAF. Simplemente todo esto es para decir, llévense en la cabeza que son criterios que para nosotros como médico general o como internistas son muy útiles y que aunque nosotros en la práctica clínica los usamos de forma indiferente, como si fueran criterios de diagnóstico, no lo son. Y puede pasar, porque a veces no le llega al paciente, ¿cierto? Que lo está viendo reumatología y que el reumatólogo dice, mire, yo por esto y esto y esto creo que es un SAF. Y uno va y Ujú. le hace el puntaje y le dice, oiga, a mí no me da. ¿Será que el reumatólogo se equivocó?
Muy seguramente no. Muy seguramente el reumatólogo se está apoyando en criterios que no están dentro de los criterios clasificatorios, ¿cierto? Y entonces experticia para decir, mire, yo sé que de forma muy cristiana no están en los criterios EULAR 2023, pero por esos motivos considero que es un SAP y lo trato. Entonces, llévense en la cabeza que para nosotros seguramente esta sea la herramienta, pero hay que hay otros pacientes que se pueden quedar por fuera de esta herramienta y que también podrían tener la enfermedad, ¿listo? Eso es como el mensaje grande. Lo otro muy importante que dijo excelente Dani fue, recuerden que uno para aplicar esta herramienta primero ver si tiene criterios de entrada, ¿sí? Entonces, antes de comenzar a mirar lo de los dominios y la cosa, primero apliquen los criterios de entrada y eso sirve para las otras herramientas, para la de lupus, para la de, yo qué sé, AR, para lo que ustedes quieran, miren si tienen criterios de entrada antes de ponerse a hacer todo lo demás. Y por último, acuérdense que por cada dominio solamente se puntúa una vez y puntúa lo que más puntúe, ¿sí? Entonces, si tiene dos o tres cosas allí, escojan la que puntúa más y es la única que puntúa de cada dominio. Es un tema ahí como un poquito pedregoso el de los diagnósticos, por eso hice el aporte, pero me parece que lo dijo todo bien, Dani. Ya, perdón, continúa. Eso, perfecto. No, me parece y pues, muy buena aclaración, exacto, como para terminar de sintetizar toda esta parte de los criterios clasificatorios y el diagnóstico. ¿Listo? Entonces, bueno, pues como digo, ya vimos qué es el SAF, cómo se produce el SAF, cómo se ve el SAF, qué es SAF y ahora cómo manejamos este SAF. ¿Listo? Dentro de los manejos hay cierto tipo de consideraciones que se deben tener. Digamos que por la parte profiláctica, por decirlo así, existe lo que es la anticoagulación secundaria y la antiagregación primaria. Esta anticoagulación secundaria va a hacer referencia a un paciente con un perfil antifosfolípido positivo o pues, significativo que sí haya tenido una historial de trombosis, ¿cierto? Dentro de estos se mira principalmente si el paciente tuvo una trombosis venosa, una arterial, o pues si el paciente ha tenido cualquiera de las dos, pero tiene un perfil triple positivo, como el del paciente que vimos que tiene presencia de anticoagulante lúpico, anticardiolipinas y antibeta glicoproteínas. ¿Listo? Si nos vamos por el lado del algoritmo que nos guía hacia la trombosis venosa, nos dice que la primera línea de tratamiento es manejar con warfarina, ¿cierto? O incluso heparinas no fraccionadas o heparinas de bajo peso molecular, ¿cierto? Si se inicia esa warfarina, digamos que ese INR terapéutico debería intentar manejarse entre 2 y 3, ¿cierto? Ahora, si el paciente tiene pues una única o doble positividad, digamos que se puede considerar agregar los DOACs al tratamiento. Sin embargo, eso tiene que tener muchas consideraciones y tiene que individualizarse en cada caso, ¿cierto? Eso, por ejemplo, en casos que se han documentado de pacientes que, pues no como en este caso que estamos manejando, sino pacientes que sí se les dan DOACs y manejan y controlan, entonces digamos que se podría decir que se pueden manejar con DOACs. Pacientes que tengan mala adherencia a pues, la warfarina o que no, pues, no sean muy juiciosos con los controles de los INRs, ¿cierto? O pues obviamente en los casos de alergia a la warfarina, que pues sumado a un síndrome antifosfolípido más una alergia a la warfarina, digamos que pues es improbable, sin embargo, pasa. Entonces, pues en estos escenarios, digamos que sí se puede considerar ese manejo con pues anticoagulantes orales directos. ¿Listo? Ahora si nos vamos por el otro lado del algoritmo, en el cual tenemos tanto las trombosis arteriales o cualquier tipo de trombosis con un perfil triple positivo, no se recomiendan los DOACs. Digamos que la evidencia ha dicho que no, realmente no hay un beneficio y por el perfil que tienen de riesgo de hacer esos trombos de nuevo, no es recomendable intentarlo, entonces se puede manejar igualmente con warfarina, manteniendo ese target de INR de 2 a 3. Y pues se puede considerar la adición de aspirina a bajas dosis, lo que es entre 81 y 100 miligramos día. ¿Listo? Si en este caso, aún así podemos tener casos con recurrencia, ¿cierto? Entonces, en este caso, al no recomendar adicionarle los DOACs, lo que se hace es buscar un INR target mucho más alto, ya no de 2 a 3, sino de 3 a 4, y mantenerlo pues bastante vigilado y ese sí muy, muy controlado. ¿Listo? Eso con respecto a la anticoagulación secundaria. Ahora, si nos vamos hacia la parte de la antiagregación primaria, este hace referencia a qué? A un paciente que tiene niveles pues, clínicamente elevados de su perfil antifosfolípido, pero nunca en su vida ha presentado pues, una trombosis y pues tampoco ha tenido morbilidad obstétrica, ¿cierto? Entonces, en este caso, lo que se puede recomendar y lo que indican las guías es iniciar aspirina en dosis bajas de entre 81 a 100 miligramos día
y a partir de ahí evaluar y igualmente individualizar el paciente. Si el paciente, por ejemplo, tiene factores de riesgo cardiovasculares, evaluar si no, pues no, y pues únicamente mantener esa monitoría, pero sí, sí, pues considerar agregar estatinas, ¿cierto? Pues ya que se ha demostrado que ayudan mucho más a reducir esas trombosis y estabilizar pues toda esa parte cardiovascular, ¿cierto? Y ya después si hablamos, por ejemplo, de un paciente que adicionalmente al SAF tiene también un lupus, una artritis reumatoide, cualquier otra enfermedad reumatológica, entonces en este caso siendo un SAF secundario A, pues obviamente se tiene que tratar tanto la enfermedad primaria, por decirlo así, como el SAF. Entonces adicionalmente a esa aspirina a bajas dosis, se puede mirar, por ejemplo, lo que es la hidroxicloroquina en los casos de LEF y pues demás. ¿Cierto? Eso pues también viendo todo el caso del paciente, todos los medicamentos que esté tomando y pues también lo mismo el criterio del reumatólogo. ¿Listo? Y pues como hemos visto, pues también el otro gran componente es la parte gestante. Este ya tiene un poco más de divisiones, digamos que se mira si el paciente ha tenido SAF obstétrico, si ha tenido eventos trombóticos o si es asintomático, igual que los que hemos visto. Entonces, iniciando un poco por un paciente que haya tenido SAF, digamos, de aparición obstétrica en embarazos previos, que se recomienda según las guías, que es iniciar igualmente similar al caso asintomático, aspirina en dosis bajas y adicionarle heparina no fraccionada o heparina de bajo peso molecular, pero en dosis profilácticas, ¿cierto? No en dosis plenas, sino en dosis profilácticas. Adicionalmente, pues suspender es 24 o 6 horas, dependiendo de la heparina de elección antes del parto, y mantenerla alrededor de 6 a 12 semanas en el posparto. ¿Listo? Digamos que eso es lo que nos ayudaría a controlar esos eventos trombóticos que no se vuelvan a presentar y que se maneje pues toda la sintomatología. Ahora, tenemos una paciente gestante que sí tiene historia de eventos trombóticos, lo que se considera es muy similar al anterior escenario. Sin embargo, a la aspirina en dosis bajas se le adiciona la heparina no fraccionada y o la heparina de bajo peso molecular, pero esta vez en dosis terapéuticas, ¿sí? En dosis plenas. ¿Listo? Y pues únicamente lo mismo, se suspende en el momento del parto, dependiendo de, y después si se mantiene esa anticoagulación de por vida o pues lo que indique tanto esto como pues los eventos que haya presentado previamente. ¿Listo? Y en el extraño caso de que lo mismo tenemos un paciente embarazada con un perfil positivo pero pues asintomático, ahí sí varía un poco las guías, digamos que la ACR nos recomienda es directamente ir hacia el uso de aspirina a dosis bajas y la EURLA sí nos dice como, oiga, pues estimar a ver si el paciente tiene un perfil de riesgo, ¿sí? Un perfil de antifosfolípidos de alto riesgo. Entonces que tenga un anticoagulante lúpico positivo, pues permanente, o que tenga una doble positividad o una triple positividad. ¿Listo? Entonces ya pues terminando un poco más con nuestro caso clínico, entonces ya habiendo abordado al paciente de una manera adecuada, habiendo visto qué más se le solicita, con qué se puede probar, ya con este perfil, con los criterios podemos clasificarlo. Y pues se ve que después de presentar el evento trombótico, el paciente pues se remitió a un centro de mayor complejidad para recibir cirugía vascular, pues por la gran extensión del trombo. Listo. También se considera pertinente pues iniciar tratamiento con warfarina hasta alcanzar niveles terapéuticos. Sin embargo, pues no es tan fácil alcanzar esos niveles terapéuticos y pues más en el caso de este paciente, por lo cual el paciente pues presenta un tromboembolismo pulmonar durante esa hospitalización. ¿Listo? Para esto, pues se le realiza una infusión de heparina no fraccionada y el paciente pues, puede ser dado de alta luego de unos días de estancia hospitalaria sin ningún tipo de complicación a futuro. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos podemos llevar un poco de esta charla? Digamos que se debe considerar las trombofilias a la hora de enfrentarse en un escenario clínico a una trombosis recurrente o a una trombosis no provocada, pues a pesar de dar un tratamiento adecuado. ¿Mm? También tomar en cuenta las manifestaciones sistémicas no trombóticas en la sospecha de SAF. Digamos que ese es como el main, como el enfoque que tiene el síndrome antifosfolípido. Sin embargo, como vimos, es una enfermedad que aborda muchísimas partes de todo el cuerpo. Entonces, pues no hay que dejarlas volando, ¿no? Porque pues igual como vemos, también puntúan dentro de la clasificación y pues nos puede ayudar a un mejor diagnóstico y un mejor manejo, ¿cierto? También como vimos un poco en el caso, es crucial pues alcanzar las metas de anticoagulación a tiempo para evitar complicaciones. Digamos que estos pacientes se pueden complicar muy fácil, pueden tener mucho tipo de conflictos a la hora de pues, recibir ese tratamiento, entonces pues esas metas son muy importantes. ¿Listo?
Y pues por último eso, como en la mayoría de enfermedades, pues que su clasificación y manejo temprano mejora significativamente tanto su pronóstico como su calidad de vida y pues influye directamente en lo que va a ser su vida, como dijimos. ¿Alguien tiene algún tipo de duda, algún tipo de pregunta sobre la charla? Ya que ese sería como el final. Bueno, yo, qué pena, bueno, sí. Em, Buenas noches. Nada, yo sí quería aprovechar y pues felicitarte. Es un tema que no es sencillo abordar. Estuvimos trabajando en algunos días, pero sí vimos como em, varios escenarios para tratar de traerles y compartirles el día de hoy. Yo la verdad es que sí, nuevamente te extiendo la felicitación. Me parece que lo hiciste muy bien. Veo que hay gente que está, no sé si están mandando solamente las manitas o si alguien quiere preguntar algo. Sí, Si alguien ahí quiere los preguntar tengo. Bueno. algo, aquí estamos, está Dani, pues estoy también cualquier cosa de pronto para aclarar. Mm, es un tema, lo que te decía, es un tema difícil de abordar a veces porque uno solamente piensa en su escenario trombótico, pero es una entidad pues multisistémica. Y este es un caso bonito de la vida real donde pues tiene todo lo que uno piensa, ¿no? Era un paciente joven, era un paciente masculino, un paciente sin antecedentes y fíjense que terminó siendo un SAF. Eh, Creo que Laura estaba Sí, levantando la mano para Laura y preguntar. Valeria habían levantado la mano. Entonces, Listo. cualquiera. ¿Quién la levantó primero? ¿Tú no te diste cuenta? Valeria levantó primero. Dale. Adelante. No, la verdad es que fue por accidente que levanté la mano, No, pero ya Ah, te ok. pero pregunté no, algo. Pero ya estás acá, pues nada. entonces cuéntanos. Ese momento No, que te nada, felicitaciones. Muy chévere la charla, no, no tengo preguntas, no dudas, no nada. Muy chévere, gracias. Bueno, muchas Bueno, gracias. Y Laura, que había levantado la mano también, la vi por ahí. También fue por accidentes que estaba reaccionando, pero también muy Ah, chévere la charla y Daniel es un teso. sí, muy buena charla. Yo tal vez solamente quisiera como aclararles una cosa que me pareció importante que se mencionó, o digamos que dos o tres cositas que se pueden haber quedado por fuera, pero fue más intencional, pero pues aprovechemos para decirlas. La ujú, primera, muy puntual. Uno, el tema de lo del diagnóstico es importante que es separado en el tiempo y al ser separado en el tiempo uno tiene que tener en consideración algunas cosas. El paciente que tiene un evento trombótico agudo tiene causas que pueden falsear el, el evento, ¿sí? Entonces yo sí tengo unas consideraciones de tiempo para pedir el perfil. Bueno, eh, a veces no hay que afanarse a pedirlo dentro de la parte hospitalaria. Tengan en cuenta que el anticoagulante lúpico se puede falsear, ¿cierto? Que uno lo mide mediante ujú. dos pruebas, que son el tiempo de venero de víbora de Russell o el PTT activado. Ujú, Si el paciente está con anticoagulante va a salir positivo, ¿sí? Es decir, si yo en este momento me pongo una heparina, una noxaparina y a las 6 horas me hacen la prueba, pues va a salir positiva, ¿listo? Pero porque estoy ujú. efectivamente anticoagulado. Entonces, si lo van a hacer dentro de la parte hospitalaria, la consideración clave es que le tomen la muestra justo antes de que le toque la siguiente dosis, porque va a ser el momento en que el anticoagulante es más bajo. Me explico. Si el medicamento lo está recibiendo, por decir algo, noxaparina a las 7 de la mañana y a las 7 de la noche, ¿cierto? Cada 12 horas. Entonces, se esperan a las 6:59, que es justo cuando le tocaría la siguiente dosis, el momento está más bajo, la enfermera le saca la sangre y ahí sí que le ponga la noxaparina. ¿Listo? Como para disminuir el riesgo. O si Ujú. uno puede parar el anticoagulante 1 o 2 días, mejor y así toma la muestra. Se repite a las Exacto. 12 semanas, como explicó Dani, eso es una cosa arbitraria. Eso fue porque se reunieron todos los reumatólogos y dijeron 6 semanas, sí, sí, listo, 6 semanas. Y luego dijeron, no, Ujú. 12 mejor, sí, 12 mejor, listo. Eso no tiene ningún fundamento, pero es importante más que entiendan que hay que separarlo en el tiempo. Obviamente los criterios dicen 12, lo hacemos a las 12, pero lo más profundo de eso es que si pronto no es a las 12, sino a las 16 semanas, hombre, no pasa nada. Lo importante es que esté separado el tiempo para ver si persiste o no. ¿Listo? Eso con frente al examen. Segundo, cosas importantes de la correlación de la patología que nos habían preguntado. Hay algunos escenarios extra que puede tener el SAF. Ujú, Una cosa es el tema del SAF catastrófico y otra cosa es lo del lupus. Entonces, ujú, la patología que más se asocia al SAF como patología autoinmune es el lupus, ¿sí? De hecho, se describió primero este anticoagulante lúpico en el lupus. El anticoagulante lúpico es un anticuerpo que también va
contra la antitromina y la glicoproteína 1 también, ¿listo? Ujú. Sino que in vitro, dentro del examen, falsamente, o bueno, falsamente no, paradójicamente, prolonga los tiempos de coagulación, por eso se llama anticoagulante lúpico, ¿listo? Entonces, si Exacto. ustedes lo ven, en un PTT lo que hace es alargar el PTT in vitro, pero in vivo, ahí está, en vivo, perdóname. En vivo está todo lo contrario, ¿no? En vivo lo que hace es que es un factor procoagulante. Entonces están las pruebas confirmatorias. La prueba confirmatoria es el tiempo de veneno vivo de la Russell, que lo que hace es pues, valorar cómo se comporta con la agregación de fosfolípidos en el tiempo de coagulación, ¿sí? Y una cosa que hemos hablado antes en los pacientes, siempre tener en cuenta como una duda el test o el índice de Rosner, ¿sí? Que es una forma de mirar el PTT. Cuando un PTT está prolongado, uno le hace el índice de Rosner. Y el índice de Rosner, si es menor a 15%, nos va a decir que a esta persona lo que le hace falta es factores, pero que se corrigió. Y si por el contrario está en más del 15%, lo que va a decir es que persiste a pesar de que estemos corrigiendo los factores. Bueno, me voy a extender en Ujú. eso para no enredar más las cosas. Tercer punto que de pronto quería ser muy puntual, SAP catastrófico. ¿Qué es lo de SAP catastrófico? El SAP catastrófico es un escenario clínico muy particular. Yo personalmente solamente he visto uno en la vida, pero es una cosa que es, como su nombre lo indica, catastrófica, ¿sí? Es un paciente que se lo carga el payaso en horas, o sea, esa vaina es el paciente que tiene una manifestación multisistémica, son 4 criterios. Los últimos 2 básicamente es que tenga SAF, ¿sí? O sea, que tengan las pruebas son 4, entonces que tenga más de 3 sistemas, ¿bien? Entonces el paciente, por ejemplo, tiene una IT, un infarto y tuvo un infarto de la suprarrenal. Y dice, venga, ¿pero qué está pasando? Entonces, tiene más de 3 sistemas o 3 órganos blancos. 2, debe ser eso en el desarrollo de menos de una semana, ¿sí? O sea, tiene que ser todo muy simultáneo. 3, que tenga los anticuerpos positivos, ¿sí? Ya los describió Dani. Y Ujú. 4, te piden que tenga una confirmación histológica de que sea un infarto. Bueno, hago un ejemplo, a veces pasa que uno dice, pucha, estaba muriéndose, resulta que después miran las imágenes o caracterizan y el ACV no era por un trombo, era por un fenómeno vasculítico. Entonces se inflamó el vaso, se cerró el vaso, no hubo sangre, se comportó como un ACV isquémico, pero cuando van a ver, trombo no había, ¿sí? Entonces el cuarto criterio es muy importante y es que la lesión sea trombótica. Se maneja diferente, se utilizan algunos medicamentos de inmunomodulación más agresivos, tipo inmunoglobulina, ese tipo de cosas. Simplemente llevarse en la cabeza, muchachos, en este punto, eso existe. Si yo tengo un paciente que está haciendo múltiples trombosis, más de 3 órganos diferentes, y todo está pasando en menos de una semana, ojo, puede ser un SAP catastrófico. Y eso, Ujú. llamen a la persona que tengan en su institución más a la mano, que sea la persona pertinente. Y Ujú. cuarto, por último punto, lo que quería mencionar es lo del manejo. El manejo típicamente es anticoagulantes para el cuadro trombótico, antiagregantes como profilaxis. Ese escenario es claro. Uno puede tener un paciente que solamente tenga los paraclínicos positivos, ¿sí? Eso pasa mucho en los pacientes con enfermedad autoinmune o, por ejemplo, el lupus. Entonces llega la señora que tiene un lupus que se le diagnosticó, yo qué sé, por una nefritis lúpica. Ya tiene su diagnóstico de lupus. Y le hacen los estudios. Dentro de los estudios le encuentran que tiene todos los perfiles, todos los paraclínicos positivos. Entonces tiene un perfil de SAF positivo, pero no ha tenido ningún dominio. Ustedes le hacen muy juiciosos sus criterios y no tiene ningún dominio. O sea, no tiene criterios de SAF, no clasifica como un SAF. Ujú. Ese paciente que tiene un perfil de alto riesgo, la evidencia es donde le deja a uno la duda y le dice, mire, mejor no lo anticoagule porque sí, antiagrega. Y si algo cambia, pues ahí Ujú. no sí lo termina anticoagulando, que es la tablita que tiene ahí Dani, que eso es clave que no se lo lleven en la cabeza. Pero es el paciente que tiene pruebas positivas sin ningún dominio. Es decir, siendo muy puristas, no clasifica como SAP, pero tiene los anticuerpos, entonces ojo con eso. Y por Ujú. último, el otro escenario es el paciente que tiene SAP, ¿cierto? Yo le pongo la warfarina. En términos generales, por favor, no piensen en DOACs, o sea, eso es una cosa que sí es Ujú. cierto y que hay escenarios muy puntuales y que resulta que el tipo es el más alérgico de la vida de los cumarínicos y bueno, habrá escenarios, pero por favor no lo piensen como una primera opción, son escenarios muy puntuales donde han demostrado que los DOACs, particularmente el rivaroxaban, como que puede tener un papel. En términos generales, warfarina, o sea, anticoagular con warfarina es un escenario muy especial donde la idea es siempre anticoagular con warfarina. ¿Qué es importante entonces? El paciente, la meta de anticoagulación es INR de 2 a 3. Pero si mi paciente es un paciente con trombosis recurrentes, ¿cierto?
Llega un anticoagulo, y vuelve y me hace un TEP, y vuelve y me hace un TEP, y yo verifico que sí se está tomando las pepas, que el INR están metas, entonces ahí yo debería pensar en darle una meta más alta. Entonces, INR de 3 a 4. ¿Cuál es el otro paciente que se puede llevar su INR de 3 a 4? El paciente de la trombosis arterial. El paciente que debuta con un infarto o un ACV. ¿Podría yo de entrada considerar entrarle de una con INR de 3 a 4? Sí, por favor, considérenlo. Y por último, ese paciente con recurrencia y demás, pero que no tiene ninguna otra enfermedad autoinmune, acuérdense, esto es una enfermedad autoinmune. A veces uno se le va a eso como... Ahorita es muy evidente porque pues acabamos de revisarlo, pero en la práctica a veces uno como que solamente piensa en la parte hematológica, en el trombo, en el trombo, en el trombo. Ojo, es una entidad autoinmune. En esos pacientes, si no tienen nada más, no tienen lupus, no tienen otra cosa, igual se pueden terminar de beneficiar con el uso de algo de inmunomodulación, como consideran las guías, por ejemplo, con la acetopina. Bueno, Ujú. entonces, eso es lo que yo tenía como escenarios puntuales que quería que no se quedaran por fuera. Y ya, muchachos, muchas gracias por invitarnos. Nuevamente, decirle a Daniel, muy buena charla. Muchas gracias por todo Ujú. tu trabajo. A mí me Bueno, gustó no, mucho, muchas espero que a tus gracias. compañeros también. No, igualmente, muchísimas gracias a todos por venir, por asistir, por estar pues atentos, interesados. Yo sé que una charla sobre SAF a las 7 de la noche un martes pues no es muy llamativa, sin embargo, pues a los que estuvieron ahí, a los que pudieron participar, que estuvieron poniendo atención, pues muchísimas gracias. Y nada, dejarlos aquí con el dato curioso, que también pues mencionó un poco el doctor, que fue lo de la víbora de Russell. Entonces, claro, que pues es una serpiente venenosa, en la cual pues su veneno principalmente produce pues trombos por activación del factor 10. Sin embargo, en presencia del anticoagulante lúpico, produce que esa muestra no se coagule. Entonces, de ahí viene como su nombre paradójico de que es el anticoagulante lúpico, pero pues realmente coagula. Ujú. Listo. Ah, bueno, ahí vi una mano levantada, no alcancé a ver de quién era. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Ya, sí, señora. Buenas noches. Bueno, pues nada, Buenas primero noches. que todo felicitar al expositor y a su grupo de trabajo. Se Muchas nota que fue gracias. una charla supremamente bien preparada y agradezco pues el apoyo que tuvieron como tal. Es un tema súper complejo, pero pienso yo que hay ciertos datos críticos que lo pueden orientar a uno en la consulta para poder dar un muy buen diagnóstico. Hay que hacer una muy buena anamnesis, un muy buen examen físico para poder dar con un diagnóstico definitivo de este tipo de paciente. Sí, vale, muchísimas gracias, Doc. Y bueno, no sé si alguien más tenga algún otro comentario, alguna otra duda. De todas formas, acá tenemos pues las redes del grupo de interés de Imigus en Instagram, en YouTube. Suben pues las charlas semanales, cositas están subidas también a YouTube. Y pues si les interesan, ahí están los perfiles de eh, ambos juntos, los dos. Listo, Bueno, Cuando muchas tenía gracias. pelo. Sí, Muchas claro. gracias, Daniel. Eh, Les quería decir rápido, pues nada, felicitarlos igual que todo el mundo. Me pareció una charla muy interesante, pese a que sea un martes a las 7 de la noche. Fue muy bien hecha y realmente los felicito y les agradezco mucho. Les cuento a los participantes de la charla que ya les mandé por el chat